Imagina que una mañana te despiertas con la noticia de que los bancos están cerrados. Coges tu teléfono para comprobar tu saldo y la aplicación no se carga. El cajero automático de la calle tiene un cartel pegado. Fuera de servicio, las tiendas están abiertas, pero nadie acepta tu tarjeta de débito. Las gasolineras solo aceptan efectivo. Tienes que pagar el alquiler, pero el propietario no acepta transferencias. Al principio, supones que se trata de un fallo técnico, una interrupción temporal. Pero entonces te das cuenta del ambiente que se respira en las calles. La gente hace cola frente a las sucursales bancarias cerradas. Los supermercados están llenos de clientes con carros repletos de productos. Se paga con billetes arrugados porque las tarjetas no sirven. La televisión emite noticias a toda hora. El sistema financiero está siendo revisado de urgencia, y de repente, te das cuenta de algo que te deja helado. Tu dinero no está donde creías que estaba. No está en tu cuenta, listo para ser retirado. Siempre fueron solo números en una pantalla, y la pantalla se ha apagado. Parece el argumento de una novela distópica, pero no lo es. Ha sucedido antes, y no en alguna nación lejana e inestable, en la que nunca piensas. Ha sucedido en países que se consideraban modernos, seguros y protegidos. Y cuando ocurre, la vida no se ralentiza educadamente. Se rompe. Las reglas de la riqueza y la supervivencia cambian de la noche a la mañana. Tomemos como ejemplo a Argentina, en el año 2001. Tras años de mala gestión económica, deuda y rescates del FMI, el gobierno estaba desesperado. Los bancos perdían depósitos a medida que los ciudadanos intentaban convertir los pesos en dólares y trasladarlos al extranjero. Así que el gobierno cerró las puertas de golpe. Lo llamaron el corralito, el pequeño corral. Pero para los argentinos de a pie, era una jaula. Las retiradas de efectivo se limitaron a 250 pesos a la semana. Las cuentas denominadas en dólares se convirtieron por la fuerza a pesos devaluados. En solo unas semanas, los ahorros destinados a viviendas, negocios o jubilaciones perdieron la mitad de su valor real. La gente golpeaba ollas y sartenes en las calles. Las familias de clase media que se consideraban seguras y estables se vieron de repente sumidas en el caos. Eso es lo que ocurre cuando los bancos cierran. El dinero no se evapora en un sentido abstracto, sino que el pan, la leche y el alquiler se vuelven inasequibles de la noche a la mañana. Y Argentina no es la única. Chipre, 2013. La Unión Europea obligó al gobierno a congelar los depósitos bancarios como parte de un acuerdo de rescate. Los depositantes comunes se despertaron y descubrieron que las cuentas de más de 100.000 euros serían confiscadas, literalmente incautadas para rescatar a los bancos en quiebra. No fueron los multimillonarios quienes más lo sintieron. Fueron las empresas que de repente no podían pagar a sus empleados, los jubilados que no podían acceder a sus pensiones, los padres que no podían pagar la matrícula de sus hijos. En el Líbano, en 2019, años de corrupción y colapso fiscal provocaron controles de capital. Los bancos limitaron las retiradas a unos pocos cientos al mes, independientemente de la cantidad que hubiera en la cuenta. Los ahorradores asaltaron las sucursales, no con papeles, sino con armas. Y en cada uno de estos casos, la historia fue la misma. Lo que creías que era tu dinero resultó ser suyo. Incluso en Estados Unidos, el país donde esto nunca podría suceder, los bancos han cerrado. En 1933, en lo más profundo de la Gran Depresión, el presidente Franklin Roosevelt declaró un feriado bancario a nivel nacional. Durante 4 días, todos los bancos del país cerraron sus puertas. Los ciudadanos no podían retirar dinero en efectivo. Las empresas no podían pagar los salarios y reinaba la incertidumbre. Solo después de que el gobierno inspeccionara y reabriera selectivamente los bancos, se recuperó poco a poco la confianza del público. Pero piénsalo, una de las naciones más ricas del mundo tuvo que congelar literalmente todo su sistema bancario para evitar el colapso. El denominador común de todas estas historias es que los bancos no guardan tu dinero como tú crees. Operan con reservas fraccionarias. Por cada dólar depositado, solo una fracción permanece en la caja fuerte. El resto se presta, se invierte,
se transforma en deuda. Cuando demasiadas personas demandan efectivo al mismo tiempo, la ilusión se rompe. Y los gobiernos, en lugar de admitir la fragilidad, a menudo se ponen del lado de los bancos. Congelan los retiros, devalúan los depósitos, te hacen pagar por los errores del sistema. Ahora imagina que eso sucediera mañana en tu propia ciudad. ¿Qué harías? ¿Tendrías dinero en efectivo para una semana, para un mes? ¿Podrías pagar tu hipoteca si el propio banco fuera el problema? ¿Podrías alimentar a tu familia si los números digitales desaparecieran? No se trata de paranoia. Se trata de afrontar la incómoda verdad. El sistema financiero no está construido para protegerte. Está diseñado para protegerse a sí mismo. Y cuando llega la crisis, descubrirás que los bancos no son cámaras acorazadas de seguridad, sino frágiles máquinas de confianza. Una vez que esa confianza se resquebraja, el dinero y el poder fluyen en direcciones que no puedes controlar. Ese es el escenario de pesadilla. Y como hemos visto desde Argentina hasta Chipre, desde el Líbano hasta los propios Estados Unidos, no es hipotético, es historia. Y la historia tiene una desagradable tendencia a repetirse. Cuando analizamos estas crisis en profundidad, el patrón se vuelve dolorosamente claro. Los bancos no quiebran por casualidad. Quiebran por cómo están construidos. La banca de reserva fraccionaria, el núcleo de nuestro sistema financiero, es a la vez su genialidad y su talón de Aquiles. En términos simples, los bancos no se quedan con tus depósitos esperando a que los recojas como si fueran abrigos en un guardarropa. Toman tu dinero y lo multiplican. Si depositas $1,000, el banco puede quedarse con 50 en reserva y prestar el resto a una empresa, a un comprador de vivienda o al propio gobierno. Ese préstamo, a su vez, se convierte en el depósito de otra persona, que luego puede volver a prestarse. De la nada, $1,000 se convierten en 5,000 o 10,000 en crédito circulante. Es una máquina que impulsa el crecimiento. Pero también es un castillo de naipes, porque si demasiada gente viene a pedir sus $1,000 originales al mismo tiempo, el banco no los tiene. Por eso la confianza lo es todo. El sistema funciona mientras la gente confíe en que las puertas permanecerán abiertas. Pero en el momento en que la confianza se tambalea, comienza una carrera. No hace falta que todo el mundo reclame su dinero. Solo que haya suficientes personas para dejar al descubierto la delgada capa de reservas. Y una vez que se extiende el pánico, incluso los bancos solventes pueden quebrar. Es como un incendio en un teatro abarrotado. Un grito, una carrera hacia la salida y, de repente, la supervivencia se convierte en una estampida. Los gobiernos lo saben. Por eso, en crisis tras crisis, su instinto no es proteger al ahorrador individual, sino proteger a los bancos. Cuando Argentina impuso el corolo, no fue por malicia. Fue porque, si hubieran permitido que la gente siguiera retirando dinero, los bancos se habrían colapsado en una semana. Cuando Chipre impuso rescates internos, confiscando el dinero de los depositantes para recapitalizar el sistema, se vendió como una medicina amarga. Pero la realidad fue brutal. El ciudadano de a pie se vio obligado a suscribir los errores de los políticos, los banqueros y los acreedores internacionales. En Estados Unidos, en 1933, Roosevelt no solo estaba tranquilizando al público, estaba ganando tiempo para detener una cascada de quiebras. La verdad es que los bancos y los gobiernos están unidos por la cadera. Los bancos necesitan a los gobiernos para reforzar la confianza, garantizar los depósitos y respaldarlos en caso de crisis. Los gobiernos necesitan a los bancos para comprar sus bonos, financiar sus déficits y canalizar el crédito hacia la economía. Cuando llega la crisis, cierran filas. Y el que se queda fuera eres tú, el depositante, el contribuyente, el supuesto propietario de tu dinero. La ilusión se ve reforzada por las normas y los planes de seguro. El seguro de depósitos suena a protección. En Estados Unidos, la FDIC garantiza las cuentas hasta $250,000. Pero pregúntese, si todos los depositantes del país se apresuraran a reclamar esa garantía, ¿habría dinero para ello? No. El fondo de garantía es una fracción de los depósitos.
Su verdadero poder es psicológico. Es un placebo diseñado para mantener la calma. ¿Y qué ocurre cuando los bancos cierran? El comercio se paraliza, los pagos digitales desaparecen, los salarios se retrasan, las cadenas de suministro se bloquean. En el Líbano, las fábricas no podían importar materias primas porque no podían transferir dólares al extranjero. En Grecia, durante la crisis de 2015, la gente hacía cola en los cajeros automáticos bajo un calor abrasador, esperando horas para retirar solo 60 euros al día. Se pospusieron bodas, se retrasaron operaciones quirúrgicas y se sacó a los niños de las escuelas. Todo porque el sistema financiero había decidido que el acceso al dinero ya no era un derecho, sino un privilegio que debía racionarse. Incluso en la era de los teléfonos inteligentes, las criptomonedas y las aplicaciones fintech, el problema no ha desaparecido. De hecho, se ha agravado. La digitalización del dinero nos ha hecho más dependientes que nunca de los bancos y los sistemas centralizados. Si el servidor se cae, si el lector de tarjetas falla, si la institución congela tu cuenta, tu patrimonio se convierte de repente en nada más que dígitos en el limbo. En una sociedad sin efectivo, la idea del cierre de los bancos no es un temor antiguo de la Gran Depresión. Es una pesadilla moderna a punto de ocurrir. Ahora, piensa en las repercusiones. Las empresas no pueden pagar a los trabajadores, por lo que se extienden los despidos. Los supermercados no pueden pagar a los proveedores, por lo que las estanterías se vacían. Los inversores entran en pánico, venden activos a precios de saldo y agotan las cuentas de jubilación y las pensiones. El gobierno se apresura a restablecer la confianza, pero cada día, las colas se hacen más largas y los pacientes más escasos. Lo que comenzó como una decisión técnica en una sala de juntas se convierte en una crisis social en toda regla. Y cuanto más se prolonga, más desesperada se vuelve la gente. Trueque, acaparamiento, incluso disturbios. Esto no es teórico. Ha ocurrido en países de todo el mundo. Podría volver a ocurrir. Y si cree que eso nunca podría suceder en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, recuerde que esas fueron exactamente las palabras que se dijeron en Argentina en 2000, en Grecia en 2010 y en Líbano en 2018. La estabilidad es una ilusión hasta el día en que deja de serlo. La incómoda realidad es esta. Los bancos no existen principalmente para proteger su patrimonio. Existen para protegerse a sí mismos y al sistema al que sirven. Cuando llega la crisis, te sacrificarán para sobrevivir. El sistema está construido de esta manera, y fingir lo contrario es el error más peligroso de todos. Imagina que mañana te despiertas y descubres que la página web de tu banco no funciona, que tu tarjeta de débito ha sido rechazada y que tu nómina se ha retrasado indefinidamente. Ahora, imagina que eso se prolonga más allá de un día o dos. ¿Y si el cierre durara semanas? ¿Tendrías dinero en efectivo para pagar la comida, el alquiler y las facturas? ¿Podría tu empresa pagarte si los sistemas de nóminas estuvieran congelados? Aquí es donde la ficción se funde con la aterradora realidad. Los bancos no son cajas fuertes neutrales, son las arterias de la economía. Si se cortan, todo lo que hay aguas abajo comienza a morir. Las lecciones de las crisis pasadas no son historia antigua, son advertencias. Cuando Argentina cerró sus bancos en 2001, la ira en las calles no era solo por el dinero, era por la traición. La gente común se sentía rehén de un sistema en el que no podía confiar. En Chipre, en 2013, los ahorradores de clase media vieron cómo décadas de trabajo cuidadoso se esfumaban de la noche a la mañana para salvar a instituciones consideradas demasiado grandes para quebrar. En el Líbano, el colapso destrozó la idea misma de ciudadanía, ya que la gente se dio cuenta de que sus líderes habían jugado con su futuro. Y en Estados Unidos, la Gran Depresión marcó a toda una generación, que adquirió hábitos de ahorro que duraron toda la vida. Lo que une todas estas historias es la misma incómoda verdad. Tu dinero solo es tuyo hasta que el sistema diga lo contrario. Una cifra en una aplicación bancaria parece segura hasta que deja de serlo.
Y por eso la lección de hoy es tan importante. En un mundo con una deuda pública récord, cadenas de suministro globales frágiles y tensiones geopolíticas crecientes, la idea de un feriado bancario o de controles de capital no es descabellada. Es una herramienta más en el arsenal del Estado. Entonces, ¿qué puedes hacer? No, la respuesta no es retirar tu dinero en pánico o guardar efectivo debajo del colchón. La historia demuestra que el miedo reaccionario solo te hace más vulnerable. La verdadera estrategia es la resiliencia. La diversificación no es una palabra de moda, es supervivencia. Tener activos en más de una forma, en más de una institución, incluso en más de un país, puede marcar la diferencia entre la parálisis y la movilidad. La riqueza real no es solo lo que ganas, sino a lo que realmente puedes acceder en una crisis. Oro, bienes inmuebles, reservas alternativas de valor, incluso reservas de efectivo. No se trata de ideas anticuadas, son salvavidas. Y más allá de lo personal, está lo colectivo. Debemos reconocer cómo se redactan las leyes. Una y otra vez, los gobiernos diseñan protecciones financieras que parecen proteger a los ciudadanos, pero que en realidad protegen al sistema. Seguros de depósitos, poderes de emergencia, controles de capital. Son formas de gestionar el pánico, no de prevenir el colapso. Si no entendemos esto, nos volvemos complacientes. Si lo entendemos, podemos presionar para que haya mejores reglas, transparencia y responsabilidad en un sistema que ha demostrado repetidamente que se antepondrá a nosotros. Lo inquietante de esta historia es lo frágil que es realmente la confianza. Los bancos no necesitan colapsar físicamente. Solo necesitan que la gente deje de creer en ellos. En el momento en que la fe se resquebraja, comienza la cuenta atrás. Y una vez que se declara el cierre, la máscara se cae. Los bancos nunca fueron neutrales, nunca fueron solo proveedores de servicios. Son estructuras de poder profundamente vinculadas a los gobiernos, las empresas y los mercados globales. Tú no eres un cliente. Eres un participante en un sistema que funciona hasta que deja de hacerlo. La historia no se repite exactamente, pero sus ecos son fuertes. La lección de Argentina, Chipre, Líbano, Grecia y Estados Unidos es simple. No confundas el acceso con la propiedad. Si tu riqueza solo existe a merced de las instituciones, entonces no es realmente tuya. Para construir libertad financiera, debes mirar más allá de la ilusión de seguridad y prepararte para los momentos en que el sistema falle. Porque algún día, la pregunta podría no ser ¿qué pasaría si los bancos cerraran mañana?, sino ¿qué hago ahora que ya lo han hecho? Si esto te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde encontrarlas.